A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Lester López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de clasificación de las oraciones del área de comunicación y lenguaje para quinto bachillerato. Si en casa existe alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Y antes de iniciar, siempre es importante recordarles que laven constantemente sus manos con agua y con jabón, y si no, también pueden utilizar su gel antibacterial. Y hoy en lengua de señas tenemos a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Y así es entonces como nosotros vamos a dar inicio con nuestro tema. Pero siempre es importante recordarles a ustedes que estamos viendo una de las últimas funciones de científicos de la lengua, lo que es la sintaxis. Nosotros, si hacemos un recordatorio, hemos estado hablando de la sintaxis y sabemos que la sintaxis es toda esa estructura que se realiza por medio de una oración. También nosotros logramos identificar qué es una oración y explicábamos que una oración es una construcción gramatical sintácticamente independiente. Y así es entonces como nosotros pudimos identificar por qué era esa definición. Ahora bien, vamos a ver en estos momentos lo que es una clasificación de oraciones, pero esto va a ser según su estructura. Podemos identificar que dentro de esta clasificación vamos a nombrar principalmente a las oraciones unimembres. Después de las oraciones unimembres las vamos a poder clasificar como bimembres. Estas dos clasificaciones nosotros podemos realizar a través de la oración. Oraciones unimembres y oraciones bimembres. Pero dentro de las oraciones bimembres también se clasifica de dos formas: las oraciones simples y las oraciones compuestas. Entonces vamos a iniciar clasificando las oraciones unimembres. ¿Qué podemos decir nosotros acerca de estas oraciones? Pues como lo indica su nombre, ¿verdad? Que solamente va a ser de uno. Y vamos a poderlo definir como la que está formada con un solo miembro de carácter irrompible. Podemos identificar aquí algunos ejemplos como auxilio, llueve, qué frío, buenos días. Y así nosotros vamos a poder identificar más oraciones unimembres. Recordemos que las oraciones unimembres se va a dar un sentido, depende del contexto. Nosotros no vamos a confundirlos como decir que una palabra entonces es una oración. Esto no es así. Siempre va a ser dependiendo del contexto. Si nosotros hablamos de oraciones unimembres y de una forma fonética, si nosotros estamos hablando con otra persona, vamos a identificarlo como el ejemplo que puedo decir ahorita. ¿De qué color es tu casa? En este momento podemos identificar que se hizo una oración, pero cuando uno responde es color amarilla, entonces amarillo llega a ser una parte de una oración unimembre. Siempre va a ser dependiendo del contexto. Recordemos que dentro de las oraciones unimembres no vamos a identificar las partes centrales de la sintaxis, que sería el sujeto y el predicado. Estas oraciones no contienen sujeto y predicado y tampoco las podemos clasificar como frases, sino que va a ser dependiendo del contexto de cómo nosotros hablemos cada una de estas oraciones unimembres. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entonces de las oraciones unimembres y las oraciones bimembres? Pues sabemos que entonces si las unimembres tienen carácter irrompible, va a ser lo contrario todas las oraciones bimembres. En este caso, porque las oraciones bimembres van a estar formadas por dos elementos bien definidos y las que van a constituir las dos funciones mayores de la sintaxis. Yo lo que les explicaba anteriormente. Y estas dos funciones mayores de la sintaxis va a ser el sujeto y el predicado. Todos nosotros conocemos el sujeto y el predicado. Lo hemos identificado siempre desde la primaria, pero ahorita nosotros vamos a ver ese enfoque del análisis en la gramática descriptiva, iniciando con el sujeto y el predicado, que son las funciones mayores de la sintaxis. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar una oración unimembre si puede ser a través del sujeto y del predicado? Vamos a realizar algunos ejemplos para que ustedes también los puedan realizar en casa. Entonces, vamos con el primer ejemplo, que vamos a colocar una oración que dice: mis sobrinos mayores, vamos a escribirlo,
mis sobrinos mayores compran en los almacenes. Si ustedes ya copiaron esta oración, vamos a identificarla entonces. ¿Por qué vamos a clasificar que esta oración es bimembre? Vamos a identificarlo principalmente dentro de su verbo. Siempre para hacer un análisis nosotros podemos situarnos dentro del verbo. Y sabemos que el verbo aquí es compran. ¿Cómo podemos identificar entonces si existe un sujeto? Vamos a hacer un referente diciendo él o ella. Ellos compran en los almacenes. ¿Y quiénes son ellos? Por supuesto, son mis sobrinos mayores. Por lo tanto, aquí podemos identificar que tiene un sujeto y compran en los almacenes sería nuestro predicado. Por lo tanto, la podemos clasificar como una oración bimembre porque tiene las dos construcciones, sujeto y predicado. Pero muchas veces nosotros pensamos que las oraciones siempre van a tener esta misma estructura, que de primero van a iniciar con sujeto y después con predicado. Pero esto no es así, porque también dentro del análisis cambia y dentro de la estructura en la sintaxis, cada estructura va cambiando, como lo es el siguiente ejemplo que vamos a ver en este momento. Podemos decir entonces que compró mi mamá unas verduras frescas. ¿Qué podemos identificar entonces nosotros dentro de esta oración bimembre? Por supuesto, vamos a identificar entonces el verbo, y aquí el verbo lo vamos a identificar en el inicio, que es compró. Por lo tanto, este sería nuestro núcleo. Y como podemos identificar, es diferente porque no estamos iniciando con sujeto, pero vamos a identificar entonces el sujeto haciendo el referente él o ella. Ella compró. ¿Y quién es ella? Mi mamá. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a identificar el sujeto. Unas verduras frescas sería nuestro predicado. Entonces es muy importante que nosotros podamos identificar que no solamente un sujeto y un predicado va a iniciar o va a finalizar en una oración, sino que va a ser dependiendo de su estructura. Como el segundo ejemplo que vemos que inicia con pro y que este verbo no está situado dentro del sujeto o el predicado, pero se clasifica como bimembre porque tiene las funciones de la sintaxis, que son las funciones mayores. Otro de los ejemplos que podemos identificar, y si gusta vamos a borrar aquí también para que podamos identificarlo, es la siguiente oración, que podríamos identificarla como nos trajo anoche unos regalos mi papá. Y aquí podemos identificar de forma diferente entonces el sujeto y el predicado. ¿En dónde vamos a situar nosotros aquí el verbo? Lo podemos identificar con trajo. Y vamos a hacer el referente él o ella para identificar el sujeto. Él trajo. ¿Quién es él? Por supuesto, mi papá. Por lo tanto, aquí vamos a situar nosotros que está el sujeto y como inicio tenemos nuestro predicado. Entonces es importante que nosotros logremos identificar que la estructura en las oraciones cambia y que no precisamente siempre vamos a iniciar en una oración con sujeto o la vamos a finalizar con predicado. Aquí podemos identificar que iniciamos con el predicado y después continuamos con el sujeto. Pero también hay otra de las características, y va a ser el último ejemplo que vamos a ver acerca de las oraciones bimembres. Y podemos identificar, venían corriendo y muy asustados. ¿Qué podemos identificar dentro de esta oración? Venían corriendo y muy asustados. Por supuesto, aquí podemos hacer el referente quiénes venían, ellos. Pero dentro de la estructura de la oración no existe ellos. Eso quiere decir que dentro de esta oración no existe un sujeto, solamente el predicado. Podemos verificarlo si nosotros pudiéramos colocarlo aquí. Ellos venían corriendo y asustados, pero podemos identificar subjetivamente que estamos hablando de ellos.
pero sí contiene una estructura mayor que es el predicado. Por lo tanto, también se considera como una oración bimembre. Entonces, es así como nosotros podemos identificar cada una de las oraciones dependiendo del contexto también y dependiendo de la estructura que nosotros vayamos a analizar dentro de la oración. Pero como yo les explicaba, dentro de cada una de esas oraciones también existen las oraciones bimembres, que son las oraciones simples y las oraciones compuestas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar la oración simple? Y también vamos a hacer una comparación entre cuál es la diferencia de una oración simple a una oración compuesta. ¿Qué podemos nosotros decir o definir de la oración simple? Pues identificamos que se llama oración simple a aquella que no tiene ninguna proposición incluida en su estructura. Esta oración puede tener un sujeto compuesto. Entonces, la clave aquí para que nosotros identifiquemos cuál es una oración simple es que no tiene ninguna proposición incluida. Entonces, así es como nosotros vamos a clasificarla o podemos definir a la oración simple. No tiene ninguna proposición incluida en su estructura. Y para poderlo ampliar con un ejemplo, también vamos a identificarlo en este momento. Entonces, si podemos hablar de una oración simple, podemos identificar la siguiente. La niña corre en la calle. Como podemos identificar, no tiene ninguna proposición incluida. Por lo tanto, si nosotros podemos identificarla, podemos colocar que corre, sabemos que es nuestro verbo, podemos decir ¿quién corre? Ella corre. Entonces, ella es la niña y esto sería nuestro predicado. Por lo tanto, llega a ser una oración simple porque no tiene ninguna proposición incluida. Ahora bien, como nosotros podemos identificar, decía que la característica de una oración simple es que también puede tener un sujeto compuesto o un predicado compuesto. Muchas veces cuando nosotros identificamos predicados o sujetos compuestos, nosotros nos equivocamos con las oraciones compuestas, pero son totalmente diferentes y por lo mismo les traigo algunos ejemplos de las oraciones simples con predicado compuesto o con sujeto compuesto, como lo vamos a identificar en la siguiente oración. Podemos decir entonces que la niña y el perro. Ahora bien, podemos finalizarla que juegan en el jardín. Y así es como nosotros podemos identificar esta oración. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos clasificarla? Principalmente sabemos que están jugando, por lo tanto, ellos juegan, que sería nuestro sujeto, la niña y el perro, porque son ellos. Y juegan en el jardín sería nuestro predicado. Porque esta oración le llamamos que es una oración simple con sujeto compuesto. La característica de estas oraciones va a ser que van a existir más de dos núcleos o dos núcleos dentro del sujeto. Este caso serían sustantivos también que recordemos que son núcleos. Por lo tanto, podemos identificar que niña y perro son sustantivos y por lo tanto llegan a ser los núcleos. Entonces, podemos identificar que este sujeto es compuesto porque no solamente existe un núcleo, lo que en este caso podríamos identificar aquí arriba, que niña llegaría a ser núcleo. Por eso podemos clasificar la segunda oración o el segundo ejemplo como una oración simple con sujeto compuesto. Ahora cuando podamos identificar un predicado compuesto, entonces vamos a identificar este tercer ejemplo, que podríamos decirlo como los jóvenes y las damas conversaban. Los jóvenes y las damas conversaban. Si pueden escribirlo en su cuaderno. Vamos a ver si también nos da el espacio acá. Y reían plenamente. Bueno, para que lo puedan escribir en su cuaderno, los jóvenes y las damas conversaban y reían plenamente. ¿Cómo podemos clasificar esta oración entonces? Podemos identificar que conversaban y reían. Hacemos el referente ellos.
Ellos conversaban y reían. ¿Quiénes eran ellos? Los jóvenes y las damas. Por lo tanto, los jóvenes y las damas serían nuestro sujeto, conversaban, y reían sería nuestro predicado. Podemos identificar entonces que en el sujeto existen dos núcleos, que serían jóvenes y serían damas. Estos dos sabemos que es un sustantivo. Ahora, en el predicado podemos identificar que existen dos verbos o más. En este caso, conversaban y reían. ¿Cómo nosotros podemos clasificarlo entonces? Esta oración es una oración simple con sujeto compuesto y predicado compuesto, porque contiene más de dos núcleos. Entonces, es muy importante que nosotros podamos identificar esto, principalmente porque muchas veces cuando nosotros pensamos que existen más de dos verbos en una oración, ya es automáticamente una oración compuesta, pero no es el caso. Puede ser una oración simple con predicado compuesto o con sujeto compuesto. Ahora bien, si ya sabemos cómo diferenciar o cómo nosotros podemos identificar las oraciones simples, ¿cuál es la diferencia de las oraciones compuestas? La definición de las oraciones compuestas entonces las podemos clasificar como que se identificará con facilidad, pues siempre tendrá una o más proposiciones incluidas en su estructura, sean estas coordinadas o subordinadas. A comparación de las simples, entonces sabemos que las simples no tienen ninguna proposición incluida. Las compuestas sí tienen proposiciones incluidas y puede ser una o más proposiciones. Estas pueden ser coordinadas o subordinadas. Entonces vamos a ver el último ejemplo para poder identificar las oraciones compuestas. Y lo vamos a hacer a través del siguiente ejemplo. Podemos decir entonces que el profesor explica y los alumnos prestan atención. Bueno, entonces, ¿cómo podemos identificar nosotros aquí una oración compuesta? Vamos a identificarlo que existen más de una o dos proposiciones incluidas. Para que nosotros identifiquemos una oración compuesta, principalmente cada proposición nosotros las vamos a encerrar dentro de un paréntesis. Y de forma general vamos a encerrar nosotros la oración en corchetes. Esto quiere decir que podemos identificar que nuestra primera proposición es el profesor explica. Y la segunda proposición va a ser los alumnos prestan atención. Como pueden identificar, encerramos cada una de las proposiciones en paréntesis y ahora vamos a encerrar de forma general en corchetes para que nosotros sepamos que esta estructura es una oración compuesta con dos proposiciones. Y lo que va a determinar que son aparte de las proposiciones que existe dentro de una oración compuesta va a ser que vamos a identificar si es subordinada o coordinada. Y esto lo vamos a hacer a través de este nexo que nosotros podemos identificar. Y este nexo es una Y. Por lo tanto, esta Y la podemos identificar como una copulativa. Por lo tanto, podemos identificar y podemos explicar que esta oración es una oración compuesta coordinada, porque aquí tenemos el nexo coordinante y existen dos proposiciones. Podemos identificar cuál es la diferencia entonces de una proposición o de una oración compuesta a una oración simple. Creo que podemos identificarlo a través de cada una de las proposiciones. Entonces, es así como yo puedo finalizar con cada uno de ustedes en estos ejemplos, y si ustedes pueden realizar oraciones simples y compuestas para poder identificar cada una de ellas, eso sería muy importante también, ya que más adelante nosotros vamos a empezar a hacer un análisis en cada una de estas oraciones, tanto simples como compuestas. Entonces, les recuerdo por favor que siempre tengan presente guardar todos sus documentos en su portafolio Aprendo en Casa. Y hoy les hago la pregunta, ¿qué aprendimos nosotros hoy? Logramos diferenciar entre una oración unimembre y bimembre, y dentro de las oraciones simples y compuestas
Vamos a lograr realizar cada uno de estos ejercicios en casa y espero que sí. Y ya cuando usted tenga la respuesta pueda compartirlo con un adulto que esté allí con usted. Siempre es importante recordarles que laven constantemente sus manos con agua y con jabón y si no pueden utilizar su gel antibacterial. Entonces quédense en casa y nos vemos a la próxima.